Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, Psicopedagógico. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Con ustedes, Yabel. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a todos. La verdad es que nunca me pierdo este canal. Me parece muy interesante. Yabel, para nosotros es un gusto tenerte de nuevo en el programa, tratando temas de su interés. El día de hoy tendremos un tema súper importante. Hablaremos acerca de lo que es el test de inteligencia. Veremos acerca de cuáles fueron algunos de los autores, cuál es su concepto y cuál es su construcción. Me parece un tema demasiado interesante y me da muchísima curiosidad saber más sobre él. Pero les tengo una sorpresa a todos. A ver, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que el día de hoy hemos recibido información exclusiva. Nos han hecho llegar un documental, vaya la redundancia, exclusivo para el canal. Wow, la verdad me siento súper emocionada de que me vengas con ese notición. ¿Qué te parece si dejamos tanto la charla y nos pasamos directamente al video? Me parece muy bien. ¿De acuerdo? ¡Corre video! Aprendiendo a través de la historia. El día de hoy veremos los test de inteligencia. Antes de ver qué es un test de inteligencia, los invito a que piensen un momento qué es la inteligencia. Es una pregunta que plantearemos el día de hoy. Analícenla un momento. ¿Listos? Bien. Claro que existe un sinfín de conceptos y teorías que explican qué es la inteligencia, y puede que muchísimos tengamos una idea. El día de hoy utilizaremos la teoría y el concepto de Wechsler sobre qué es la inteligencia, donde explica que la inteligencia es la capacidad global que tiene el individuo para actuar por un fin. Además de esto, es la capacidad que tiene para actuar racionalmente y controlar el medio de la manera adecuada. En pocas palabras, explica todo lo que engloba la inteligencia, desde cómo la aplicamos en cosas educativas hasta cómo la aplicamos en nuestro día a día, controlando nuestro carácter y controlando el medio que nos rodea. Bien, sabiendo esto, plantearíamos otra pregunta. Puede que suene un poco ridículo preguntar qué es esto. ¿Qué es un test? ¿Un test es acaso una hoja solamente con preguntas escritas? No, claramente no lo es. Un test es una prueba de confrontación. Está destinada a evaluar diferentes cosas, como lo es el conocimiento, aptitudes, actitudes. Incluso puede evaluar a la personalidad del individuo. Existe un sinfín de cosas que se pueden evaluar. Bueno, ya tenemos el concepto de qué es la inteligencia y qué es un test. Ahora, ¿podremos descifrar qué es un test de inteligencia? Un test de inteligencia es una herramienta que nos permite medir de manera cuantitativa el razonamiento general de un individuo. Con el razonamiento general también viene involucrado cómo éste se adapta a su medio. Como lo vimos anteriormente, la inteligencia también se ve en el razonamiento y en cómo llega a un fin. A la puntuación y resultado de esto se le llama cociente intelectual y no IQ como otros lo conocen, o como mayormente también es conocido. Para contarte algo de la historia, hablaremos primero de Alfred Binet, un pedagogo y psicólogo francés que se centró en el diseño de medidas sobre la inteligencia. Propuso un método de ejecución en el cual la inteligencia se calculaba sobre una base de tareas que exigían comprensión, memoria, resolución de problemas y el dominio del vocabulario, el cual contaba con 30 reactivos. También introdujo el concepto de edad mental, que nace en contraposición con la edad cronológica y puede definirse como el nivel de desarrollo de la inteligencia que se expresa en el nivel de maduración mental del individuo. Por otro lado, el psicólogo estadounidense Lewis Terman también se involucró en los estudios de la inteligencia al introducir el término de coeficiente intelectual. En 1916, Terman elaboró en Stanford la primera revisión de la escala Binet-Simon para una población a partir de los 3 años.
El objetivo de la escala era poder distinguir a aquellos niños que tuviesen dificultades para seguir una educación normativa con el fin de poder ofrecerles un refuerzo. Otro representante del estudio de la inteligencia es Lois Thurston, quien fue ingeniero mecánico y psicólogo estadounidense, pionero en los campos de la psicometría y psicofísica. Thurston realizó grandes aportaciones a la medición de la inteligencia y de las actitudes sociales. Fue el primero en aplicar el análisis factorial a través de pruebas matemáticas que tienen el objetivo de identificar con un número la estructura de diferentes factores dentro de una investigación psicológica. Thurston argumentó que el factor G, es decir, la inteligencia general, era un constructo estadístico resultante de los procedimientos matemáticos utilizados para estudiar la inteligencia, utilizando su nuevo enfoque para análisis de factores, afirmando que el comportamiento inteligente no surge de un único factor general, sino que surge de 7 factores independientes a los que él llamó habilidades primarias. Las cuales son fluidez verbal, que tiene que ver con la habilidad para recordar palabras rápidamente. Comprensión verbal, es la habilidad para definir palabras. Aptitud espacial, se basa en la habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio ha cambiado. Rapidez perceptiva, es la habilidad para detectar semejanzas y diferencias entre distintos dibujos. Razonamiento inductivo, que tiene que ver con el pensamiento lógico. Y la aptitud numérica. Por último, Howard Gardner, mayormente conocido por su teoría de las inteligencias múltiples. Es un neuropsicólogo y educador de la Universidad de Harvard, quien define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas, para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural, afirmando así que en cada campo utilizaremos algún tipo de inteligencia, ni peor ni mejor, simplemente distinta. Gardner habla de 8 inteligencias múltiples, las cuales son lingüística, lógico-matemático, kinestésico, espacial, musical, naturista, intrapersonal e interpersonal. Raymond Cattell nació el 20 de marzo de 1905 en Inglaterra. Fue un psicólogo inglés que estableció un método experimental y cuantitativo para el estudio de la personalidad y la motivación humana. Cattell proponía la existencia de 2 tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. La inteligencia fluida es aquella donde subyacen las habilidades de memoria, razonamiento inductivo y rapidez en las relaciones espaciales, entre otras, que son las que intervienen en el proceso de aprendizaje. Este tipo de inteligencia también se ocupa de entender lo que se ha aprendido. Nos hace capaces de ver la relevancia del conocimiento en una situación determinada, así como de usar el conocimiento de manera creativa en una situación nueva. Otra de las características importantes de esta inteligencia es que en esencia es no verbal y relativamente ajena a toda cultura, por lo que muchas veces se le ve como inteligencia innata que crece hasta la adolescencia y decrece en la madurez. También se cree que esta depende más de las estructuras fisiológicas que respaldan la conducta intelectual y por lo mismo es más sensible a los efectos de una lesión cerebral. La inteligencia cristalizada se refiere a las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, por lo que para su desarrollo dependen de la exposición a la cultura y la educación. También es la responsable del establecimiento de relaciones
juicios, análisis y solución de problemas. John Raven fue un inglés psicólogo conocido por sus contribuciones a la psicometría. Nació en Londres el 28 de junio de 1902. Su interés por la psicología se desarrolló a edad temprana. A pesar de los problemas planteados por la temprana muerte de su padre, dejándolo con una madre y 2 hermanas para cuidar, y el desaliento de sus maestros de la escuela a causa de su dislexia, insistió en la consecución de estos intereses. El test de matrices progresivas de Raven fue publicado por primera vez en el año 1938 por su autor, John Raven. Se trata de un test no verbal de capacidad intelectual de habilidad mental general. Examina el factor G, para lo cual pone en juego procesos de educación de relación y correlación sobre un material en el que las variables a considerar no son obvias. Es decir, que se deben extraer nuevas comprensiones a partir de la información dada. Las matrices progresivas de Raven son un test de inteligencia fluida. Louis Thurston nació en Chicago en 1887, murió en Chapel Hill en 1955. Fue un psicólogo estadounidense, se doctoró en la Universidad de Chicago, donde impartiría clases la mayor parte de su vida. Especializado en psicometría, desarrolló nuevas técnicas para medir las cualidades mentales. Considerado uno de los mayores representantes de la medición mental dentro de la corriente funcionalista, realizó grandes aportaciones a la medición de la inteligencia y de las actitudes sociales. Fue el primero en aplicar el análisis factorial como técnica matemática estadística a la investigación psicológica. Defendió la explicación de la inteligencia como conjunto de 7 capacidades o factores, también identificables mediante el análisis factorial. Construyó el test de habilidades mentales primarias en 1939, de aplicación colectiva que suministra un perfil factorial e informa sobre los factores verbal, razonamiento, espacial, numérico y fluidez verbal. Este test ha sido construido sobre la base de resultados según la técnica del análisis factorial. Tiene, a pesar de determinadas limitaciones, una gran aplicabilidad para evaluar varios aspectos de la inteligencia en sujetos de diversos niveles de edad y diferentes grados de formación. La batería consta de 5 pruebas que detectan aisladamente 5 factores que el autor llamó aptitudes mentales primarias y que identificó con los 5 nombres. Factor B. Se trata de la comprensión verbal, es la capacidad para comprender ideas expresadas con palabras. Factor E. Comprensión espacial. Es la capacidad para concebir objetos en 2 o 3 dimensiones. Factor R. Razonamiento. Es la capacidad para resolver problemas lógicos, prever y planear. Factor N. Cálculo numéricos. Es la capacidad de manejar números, de resolver rápidamente y con aciertos problemas simplemente cuantitativos. Factor F. Fluidez verbal. Es la capacidad de hablar y escribir con facilidad. El test de habilidades mentales primarias es un test de aptitud en cuanto hace referencia a las características mentales del sujeto y no a su grado actual de conocimientos o competencias. Medición de inteligencia. Los test de inteligencia miden la capacidad global de un individuo para desenvolverse. Las puntuaciones de estas pruebas se conocen como cocientes intelectuales y no coeficientes, como algunas veces se les dice erróneamente. Para medir la inteligencia se tiene que dividir la edad mental obtenida entre la cronológica. De esta se obtiene una cifra, la cual es el cociente intelectual. Multiplicada por 100 se obtendría la medición de la inteligencia. La media del cociente es 100 y casi la mitad de la población puntúa entre 90 y 110. Pero dado que las puntuaciones de los test de estos varían bastante según cómo sean administrados, no comienza a ser consideradas puntuaciones anormalmente apartadas del promedio hasta menos de 75 o más de 120.
El posible grado de error también se controla dentro de un proceso completo de evaluación, contrastando el conjunto de puntuaciones obtenidas en distintas pruebas. Bueno, a continuación se dirán algunas características de los test de inteligencia. Los test de inteligencia realizan una estimativa del coeficiente intelectual a través de una medida. Con esto nos referimos a la capacidad de asimilar, entender y elaborar información para utilizarla en forma adecuada. Los test de inteligencia presentan una serie de ejercicios que se deben resolver en la menor cantidad de tiempo posible. De acuerdo a las respuestas positivas dadas por el sujeto, se obtiene un resultado estimativo que mide su coeficiente intelectual. Se trata de un número que permite calificar las habilidades cognitivas de un sujeto en relación con su grupo de edad. Las puntuaciones de las pruebas de inteligencia se representan en términos de cociente intelectual, que es la razón que existe entre edad mental y edad cronológica. Los test de inteligencia evalúan ciertos conocimientos, aptitudes y o funciones. Además, existen diferentes tipos de test con la intención de medir distintos tipos de inteligencia, como biológica, psicológica u operativa. Muy bien, como nos pudimos dar cuenta, los test de inteligencia son muy importantes y son un punto clave para lo que son los psicopedagogas. Podemos ver que podemos usarlo en distintas áreas, como lo que es el educativo, lo laboral y lo clínico. Es muy importante que tengamos en cuenta que toda la información que se recabe acerca de los test, de cualquier tipo de test, sea de inteligencia o sea psicométrico o de cualquier otro, es importante cuidar lo que es el código de ética y mantener la confidencialidad dentro de él. Es importante recalcar que solo personas preparadas y certificadas pueden realizar estos test. No es válido realizar solamente un test, lo más adecuado es realizar varios test apropiados a la persona. Recuerden que es importante tener toda la información y tener el conocimiento que se requiere para hacer este tipo de trabajos, ya que no lo podemos aplicar a simple y sencillo conocimiento básico. No es un juego, tenemos que ver que estamos tratando con la vida de personas reales. Pues creo que esto es todo por el programa del día de hoy y es un gusto volver a estar con ustedes.